Hola, bienvenidos a Estoy conociendo a alguien, un espacio creado para ti para que te conozcas un poco más a través de tu propia historia. Bienvenidos. Muchachos, hoy tenemos el capítulo número 19. Ay, a mí me impacta cada vez que digo un número más alto. Me encanta porque ha sido un camino bien interesante y bien bonito y bien enriquecedor para mí, para ustedes. Muchas gracias. Sé que les digo muchas veces estas palabras, pero se los agradezco con el corazón, el apoyo, la constancia para escuchar los capítulos, que sé que no son corticos. Además, la intención también de aprender siempre, y eso a mí me llena el corazón porque créanme que muchas veces yo sí he dicho como, ay, si valdrá la pena, si estaré haciendo las cosas bien, esto que hago si le servirá a alguien. Habrá personas que sí me escuchan o que si, no sé, les sirve lo que trato de enseñarles. Y no es sino que yo piense eso, que empiece como a dudar, pues porque la duda siempre aparece como un fantasma en el camino, que a veces quizás nos quiere hacer retroceder. Pero no es sino que yo diga eso para que me llegue un mensaje de alguien diciéndome, me encantó lo que dijiste en tal episodio, en tal podcast. Y eso me parece, no sé, será un mensaje del cielo, no lo sé. Pero me ayuda mucho porque sí, créanme que no es fácil a veces. Como que sé que todos hemos pasado por esas etapas en las que pensamos como que lo que hacemos no tiene un rumbo, no tiene un fin, no tiene un principio, no tiene ni pies ni cabeza, pero con el paso de los días, con el paso del tiempo, como que todo se va mejorando, se va estructurando y va tomando como mucha más forma, ¿verdad? Entonces se los agradezco por compartir, por sus mensajes, por escuchar, sobre todo por permanecer. Como ya vieron en el capítulo de hoy, vamos a hablar de salud mental en la adolescencia y los conflictos familiares, porque quise mezclarlos. Podría ser un capítulo de cada uno, sí, pero quise mezclarlos porque yo siento que uno no va de la mano sin el otro. O sea, todos dos se complementan. La salud mental es muy importante cuando va juntico de la familia, ¿cierto? Y por ende, los conflictos en nuestra salud mental también se ven casi que en un 50% por lo que sucede en nuestros hogares. Entonces, por eso quise mezclarlos el día de hoy. Así que bueno, para arrancar, saben que siempre me gusta hacerles una pregunta. Y hoy la pregunta es, quiero que pienses en qué significado tiene para un adolescente los conflictos familiares. ¿Cómo los atraviesa? ¿Cómo vivías tú los conflictos en tu familia? ¿Qué crees que te generó eso en la adolescencia? Y sin más preguntas, vamos a arrancar. Bueno, he estado pensando mucho, muchachos, en cambiar como la estructura del podcast, porque yo digo, ¿será que es que si doy mucho marco teórico y con mucha teoría a la gente le aburrirá? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Empiezo con las experiencias personales y le voy metiendo por ahí teoría. Bueno, no lo sé. Ayúdenme a pensarlo. Acuérdense que esto es como algo que estamos construyendo juntos y me encantaría saber sus opiniones. Porque, no sé, a veces siento como que la teoría puede hacer perder mucho a las personas, mientras que si les pongo con ejemplos, de pronto puede ser más fácil. Sin embargo, con esa intención como de enseñar, a veces pienso como, ay, no, es que si hablo mucho de mi historia y de mi vida, de las cosas que a mí me pasaron, como que se va a sentir como muy personal, las personas quizás no se van a sentir identificadas, pero tengo amigas que me dicen como, no, al contrario, es que con tu historia es mucho mejor, porque uno como que se guía más, como que de pronto uno puede pensar, eso a mí también me pasó, no sé. Entonces, no sé, ando en la dudosa, yo estoy dudando de la duda últimamente. Y sí, a veces soy soporte, pero también necesito como ese soporte de los demás. Entonces, si ustedes de pronto quieren aportar y decirme, Vero, ¿qué tal si lo haces así o así? Pues bienvenidos. Me encanta recibir sugerencias. Así que bueno, por hoy vamos a arrancar como lo estábamos haciendo, ¿cierto? Como dando
teoría un poquito. Pero antes quiero decirles que por favor, por lo que más quieran, no se vayan a perder el capítulo número 20. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Bueno, porque en este capítulo hablamos con Julián. ¿Se acuerdan de Julián? Bueno, Julián es uno de mis mejores amigos y él fue la primera persona que yo entrevisté en la sesión del barrio Antioquia para el mundo. La historia de Julián conmovió mucho a muchas personas porque pues los mensajes que yo recibí eran como wow, increíble que un hombre se atreva a hablar de salud mental, no sé qué. Entonces a Julián lo quise traer para este episodio número 20. De hecho, este episodio lo grabamos hace mucho y eso es otra cosa que les quiero decir. Si el episodio suena un poquito raro es porque lo grabé con el micrófono que tenía antes. Entonces, bueno, ahí me disculparán, pero ese episodio es oro puro. No se lo pierdan porque ahí hablamos de los episodios de pánico y por qué tocamos ese tema y por qué quiero que sea el capítulo número 20 para cerrar adolescencia, porque los ataques de pánico empiezan en la adolescencia o pueden iniciar. Entonces me pareció como el broche de oro el broche de oro para cerrar adolescencia y para iniciar adultez, que los temas que vamos a hablar en adultez, wow, o sea, les van a encantar, estoy segura. Y bueno, entonces, por favor, no se lo vayan a perder. Julián es una persona muy querida por mí y al parecer por ustedes, porque su capítulo es uno de los más escuchados y de los más comentados. O sea, fue uno de los capítulos que más mensajes me llegaron. Entonces me encanta. Y les va a encantar lo que contamos ahí. La verdad, yo conté cuál fue mi primer episodio de pánico y él contó el de él. Y sé que hay muchas personas que todavía tienen mucho desconocimiento frente a este tema y no saben cómo identificarlo. Entonces, de pronto, con nuestras experiencias, ustedes pueden decir, ve, yo como que tuve eso, o a mí como que me ha dado. Y se pueden, digamos, orientar. Listo. Ahora sí, sin tanta cháchara, vamos a arrancar. Bueno. Entonces, para arrancar, quisiera decir que es aquí cuando empiezan a preguntarse los adolescentes en esta etapa, ¿cierto? En la adolescencia, ¿cuál es el rol que ellos cumplen en la familia? Y cuando el sistema familiar entra en conflicto con ellos, ¿cierto? ¿Por qué con ellos? Pues porque resulta que a todos nos pasó que algunas reglas y normas de nuestra casa como que ya no iban con nuestra identidad, incluso algunos valores, ¿cierto? Y nuestra identidad entonces ahí empieza a sentirse amenazada porque entonces uno dice, bueno, y esto que yo aprendí toda la vida ya no va conmigo, ¿ahora qué? Pues ese desmontaje de todas esas creencias, de todos los valores, de todo, ¿cierto? Y esa, más allá del desmontaje también es como esa revelación, o sea, revelarme ante lo que me enseñaron toda la vida, eso genera angustia. ¿Por qué? Pues imagínense, muchachos, ustedes, no sé, 15 años haciendo las cosas de tal forma como le habían enseñado en su casa y resulta que un día usted en una clase X random le dieron un punto de vista diferente que como que iba más con lo que usted pensaba, ¿cierto? Y además le aprobaron eso que usted tenía como en su cabecita, pero que por lo que le habían enseñado en su casa no tenía nada que ver. Entonces, claro, ahí se empieza como a tambalear eso y entonces usted empieza a decir, ve, y es que lo que me decían en mi casa no era tan cierto, no era tan real. Entonces yo puedo tener una forma de pensar diferente. Pero entonces esa construcción desde cero genera esa angustia. Y bueno, es durante la adolescencia donde esto ocurre y es totalmente normal, ¿cierto? También, ¿qué es otra cosa que uno puede decir? Normal, entre comillas, cuando los conflictos aumentan con frecuencia. ¿Por qué? Por lo que ya hemos hablado muchas veces de lo que ocurre en el cerebro del niño y del adolescente, ¿cierto? Y pues como toda esta parte prefrontal se está desarrollando, se está terminando como de desarrollar y de cuajar, digámoslo así, entonces hay conflicto y hay mucho más conflicto y entonces hay revelación a la norma y por qué, y hay cuestionamientos y hay crisis, ¿cierto? Lo que les decía ahorita, el desmontaje de todo eso que estaba ya tan estructurado y tan seguro, empieza a tambalearse y bueno, ahí es cuando todo empieza a cambiar el significado.
a veces esas interpretaciones tan intensas de lo que sucede es lo que genera tanto malestar en los adolescentes. ¿Por qué? Resulta que para un adulto es muy normal, no sé, día de por medio discutir con la pareja, que a ver, eso no es normal, pero pongámoslo dentro de lo normal, ¿cierto? Digamos, ay no, hoy discutí con mi pareja tal cosa, pasado mañana discutimos sobre otra cosa, y normal, pero normal, ¿cierto? Así es la dinámica familiar. Para el adulto podrá ser muy normal, pero para los adolescentes esto cambia porque le dan un significado mucho más profundo, ¿cierto? Porque es mucho más intensa la interpretación y porque ahí es cuando empiezan a aparecer estos conflictos internos, ¿cierto? Porque ellos se lo atribuyen a ellos, porque hay malestar, porque nadie les pregunta y bueno, eso de un modo u otro aparece por otros lados. Y ahorita lo vamos a hablar, ¿cierto? En la adolescencia, muchachos, ocurren muchas cosas, ¿cierto? En la vida del adolescente. Que no solamente, a ver, ellos están atravesando por su proceso biológico, natural, pero a nivel externo y a nivel ambiental hay muchas otras cosas que están ocurriendo a la misma vez. O sea, ellos están atravesando cambios en el colegio, estrés por algunas materias, estrés por situaciones con sus pares, buscar encajar, construyendo su identidad, conflictos familiares y a eso sumémosle que de pronto, no sé, una separación, discusiones en la casa, silencios de los padres, distancias, no, un montón de cosas. Y a veces al no saber cómo actuar, entonces el malestar se manifiesta de otras formas. ¿Cierto? ¿Cómo? Como el aislamiento, como conductas autolesivas, ansiedad, depresión y muchas otras cosas. Porque el síntoma casi siempre habla del sistema familiar. Y digo casi siempre porque ya les mencioné que hay otras esferas, hay otras cosas pasando al mismo tiempo. Entonces, casi siempre, porque muchas veces a un adolescente se le puede desatar una depresión o una ansiedad porque le hacen bullying en el colegio, pero resulta que en la casa todo está súper bien. Que a ver, pocas veces, pocas veces, porque todas las familias, funcionales o disfuncionales, siempre tienen conflictos, es algo normal del ser humano, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan de Erikson, que yo les he hablado ya bastantico de él, y él planteó algo como para entender un poquito esta etapa y es una de las etapas que se llama como identificación versus confusión, ¿verdad? Donde el individuo intenta como integrar varias esferas de su vida, varios roles, la familia, el lugar que ocupa en el mundo y su propia identidad. Entonces en esta lucha, pues todo se vuelca, todo parece un caos y como les dije ahorita, todas esas cosas están pasando a la misma vez. Y tú me podrás decir, pero es que a todos nos pasan cosas al mismo tiempo, a todos. Sí, pero probablemente tú ya eres adulto y te voy a dar una noticia, probablemente esas cosas que te pasaron en la adolescencia no las supiste gestionar y hoy como adulto sigues gestionándolas erróneamente. No te culpo, no me culpo, no culpemos a ninguno de nuestros padres, simplemente son cosas que pasaron. Pero para eso es este podcast, para hacer hincapié en las cosas que podemos trabajar, ¿cierto? Porque estamos aquí en el presente, en el ahora, y todavía hay cosas que podemos hacer por nosotros. Nada está perdido. También hay psicólogos como Lawrence, se me olvida el apellido, muchachos, bueno, es Lawrence algo, se los quedo debiendo. Y él muestra en unas investigaciones que en este periodo aumenta, muchachos, aumenta la reactividad emocional. Y bueno, eso ya lo hemos hablado por el tema del cerebro, ¿cierto? Son más impulsivos, además súmele a eso que si no duermen bien, ¿no? Mejor dicho, hay mucha más intolerancia, bueno, ¿cierto? Entonces los conflictos se viven con mucho más fervor, como que se sienten más, como que las emociones se disparan, por eso son tan reactivos.
Y la familia influye mucho también en esas reacciones. Entonces el adolescente, desde el apoyo y la seguridad, pues puede recibir a sus modelos, a sus padres, digamos, una forma de actuar frente a los conflictos. Pero si por el contrario recibe rechazo, inseguridad o muchas otras cosas adversas, negativas, pues entonces la forma de reaccionar a estos conflictos va a ser contraproducente, intolerante, agresiva, violenta, bueno, etcétera, ¿cierto? La socialización y la creación de valores es cuando se da en la familia, ¿cierto? Y eso ya lo hemos hablado en otros episodios. La modelación es muy importante. Yo cómo le voy a exigir a mi adolescente que reaccione ante un conflicto de una forma calmada y serena si yo ante el mínimo problema grito, me acelero, amenazo, golpeo, me pongo violenta, ¿cierto? No tiene mucho sentido, no tiene congruencia. Y en esta etapa de la vida es cuando más les tenemos que mostrar eso. Así que bueno, en la adolescencia, muchachos, es ese momento el adecuado para mostrarles eso, para modelarles. Pero mucho más allá de eso, es el momento adecuado para la prevención, la detección y el tratamiento de algunas enfermedades mentales. ¿Cierto? La prevención, ¿por qué? Pues porque en esa etapa yo les puedo enseñar y les puedo explicar cómo mostrar sus emociones, cómo reaccionar, qué herramientas les puedo dar, qué conflictos puedo evitar, cómo evitarlos, cómo evitar los bloqueos, ¿cierto? Ahorita estaba hablando con alguien que me dijo, es que cuando esto me pasa, cuando tal situación me pasa, yo quisiera responder así, pero yo me bloqueo. Y eso me pareció tan bonito que lo pusieran palabras, porque es una persona que conozco hace muchos años y solía ser muy reactiva, pero ahora como en búsqueda de esa paz y de esa tranquilidad y de ser una persona más tolerante, lo que pasa es que se bloquea y entonces se pasó de un extremo a otro. No hay que bloquearnos, sino que hay que tratar de defendernos desde una postura respetuosa. Entonces, bueno, desde ese lado la prevención es la etapa perfecta para uno enseñarle a los adolescentes cómo enfrentarse al mundo, literalmente. Por eso es que en la adolescencia se les habla tanto de sexualidad, se les habla tanto del tema de las drogas, se les habla tanto de los temas alimenticios. Bueno, es el momento perfecto. Digamos que por X o por Y ya nuestro adolescente padece de algún, no sé, está empezando a mostrar signos de alarma frente a alguna de las enfermedades mentales, ¿cierto? De los trastornos. Entonces ahí es el momento de la detección, o sea, cómo lo detectamos, cómo lo identificamos, cuáles son los signos de alarma que ahorita vamos a hablar de ellos, cómo me doy cuenta yo que puedo ver y observar en ese adolescente para yo decir, hay que prestarle atención a esto no es simplemente algo de etapas, no, esto es delicado, prestémosle atención, listo. Y el tratamiento, pues ya decidir, digamos que si identificamos esas señales, entonces ya ahora sí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo como padre? ¿Qué puedo hacer yo para que el colegio, los docentes se involucren? ¿Qué puedo hacer yo para llevarlo a terapia? Si es necesario atención psiquiátrica también. ¿Cómo puedo intervenir yo desde la familia, ¿cierto? El tratamiento. Porque los trastornos mentales son reales y porque en la adolescencia hay muchos que se empiezan a desarrollar de forma silenciosa. Y ahorita les digo por qué. Bueno, se ha encontrado también que es en la adolescencia donde se tiene más riesgo, muchachos, se tiene más riesgo de empezar a desarrollar estos trastornos, ¿cierto? ¿Y cuáles específicamente? Bueno, la depresión, la ansiedad, conductas autolesivas, trastornos alimenticios o trastornos de alimentos, ideación suicida, y trastornos de conducta, que ahorita les voy a mencionar un poquito de cada uno, ¿listo? Pues porque siento yo que, digamos, generalmente, hablando como a grosso modo y de forma general, podemos tenerlo en nuestra memoria para de pronto que nos ayude a identificar, ¿cierto? Si en algún momento lo observamos.
Por ejemplo, el tema de la depresión. Esta no siempre se muestra, muchachos, con tristeza, y menos en adolescentes. Esta también puede verse como irritabilidad, apatía, pérdida de interés, aislamiento, bajo rendimiento, digamos, en las asignaturas del colegio. Y esto suele interpretarse como, ay, este tan perezoso, como este tan desinteresado, este tan rebelde, a este no se le puede decir nada. No. Es que esas pueden ser unas de las señales, unos de los signos de alerta, ¿cierto? Por otro lado tenemos la ansiedad. Vean, a mí, yo no sé qué me da cuando las personas dicen que la ansiedad y la depresión son las enfermedades del siglo XXI. Y les voy a decir una cosa. No es que sean las enfermedades del siglo XXI, no. Es que son las enfermedades que en el siglo XXI las personas decidieron que era importante hablar de ellas. No es que no existieran antes, no. Yo estoy segura que mi papá sufrió de depresión, estoy segura que en algún momento mi mamá también, o que mis abuelos, porque el día a día de un ser humano es tan complejo que estas son cosas que se pueden empezar a desarrollar, y si no son trastornos en sí, rasgos habían, ¿cierto? Entonces tú me dirás, pero ¿cómo así? Que no entendí. Bueno, ahí te voy a hacer un paréntesis para explicar. Resulta que yo y vos que me estás escuchando, seguramente has escuchado muchas veces, ay no, es que tengo la depre, es que tengo ansiedad, ¿cierto? Porque bueno, muchas personas ahora lo utilizan mucho para describirse en cuanto a su personalidad, pero no son diagnosticadas realmente, sino que pues se prostituyeron los términos, pero realmente no es así. Cuando yo digo rasgos, es que nuestra personalidad está compuesta por muchos de estos rasgos. Van a imaginar su personalidad como un rompecabezas que tiene muchas piezas, ¿cierto? Y una de esas piezas es un rasgo depresivo. Ay, pero ¿cómo así que un rasgo depresivo? Bueno, resulta que para usted tener el diagnóstico como tal, usted tiene que cumplir ciertos criterios. Póngale que son 5 o 6, no me acuerdo, ¿cierto? Con una periodicidad de tiempo, con unos criterios específicos. Resulta que todos esos criterios usted cumple con uno, que puede ser que tristeza profunda frente a, no sé, a una situación determinada, ¿verdad? Solamente cumple con eso, pero no cumple con los otros 5. ¿Eso la hace usted ser depresiva? No, tiene un rasgo depresivo. Quiere decir que una piecita de esas del rompecabezas de su personalidad es un rasgo depresivo. Para de contar. Eso es todo. Todos tenemos rasgos diferentes y por eso las personalidades son tan maravillosas y tan únicas, porque todos estamos compuestos de cosas totalmente diferentes. Ahora sí, cierro el paréntesis y continúo. Ahora vamos a hablar de la ansiedad entonces. La ansiedad también puede verse de formas diferentes. Puede verse como preocupación excesiva o constante por, no sé, las materias del colegio, por cosas puntuales con los amigos, ¿cierto? También puede verse como miedo al fracaso, como esos chicos que les cuesta demasiado perder. Ay, muchachos, vean, cuando yo veo a un niño que le cuesta perder, más lo hago perder. Y en mí me pueden decir, ay, ver, usted tan descarada. No, porque es que la frustración es importantísima para que un niño y un adolescente puedan enfrentar el mundo. Ay, sí, es que, pero qué pesar, es que véalo cómo se pone, no sé qué. Claro, es que si le da durísimo es porque que tiene baja tolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Frustrarlo? Ay, que eso suena muy feo, que eso suena muy agresivo. Sí, pero es que yo no voy a ir a hacerlo de forma agresiva ni para que sufra. No, yo le voy a enseñar a perder, ¿cierto? Le voy a decir, no pasa nada si pierdes, lo volvemos a intentar. Mira, yo también pierdo, ¿cierto? Como hay muchas estrategias para esto, pero realmente es eso, aprender a tolerar la frustración de que a veces fracasamos en la vida, ¿cierto? Y que eso también hace parte del proceso y eso está bien. Bueno, como también podemos verlo que se manifiesta por mucha presión académica que se ejerce en ellos mismos, ¿cierto? Entonces tengo que hacer esto, tengo que sacar 5, y si no saco 5, entonces no sirve. Y nunca nadie le dijo eso, pero él mismito se lo puso en su cabeza. Que eso pasa mucho con estos niños que son súper inteligentes y que toda la vida como que los han valorado y resaltado por sus notas, por sus logros académicos.
esto pasa mucho en esos casos. También la ansiedad social, cuando no les gusta salir, no les gusta compartir, les da pena exponer en público, bueno, eso. Y aquí, muchachos, también pueden empezar a manifestarse los ataques de pánico, que es el tema del que vamos a hablar en el próximo episodio. También puede aparecer la evitación social, evitar lugares concurridos, evitar fiestas, evitar reuniones familiares, evitar, así sea, personas que han conocido durante toda la vida, evitar. Y también aparece algo como se me va este término, la manifestación a través del cuerpo. Se me fue. Se me va el término. Bueno, pero como dolores en la panza, dolor de cabeza, dolores en los músculos, etcétera. Pero bueno, se me fue la palabra. ¿Vieron? Aquí me perdí y creo que hasta que no la encuentre, no voy a poder. ¿Les ha pasado eso? A ver, la manifestación en el cuerpo, esto es... Pero ¿cómo se me olvida esta palabra? No puede ser. Bueno, eso algo dice el inconsciente por ahí. No pude. A ver, voy a seguir hablando, que eso vuelve y aparece. Algo está pasando por mi inconsciente en este momento, que se me olvidó esa palabra. Eso es lo maravilloso del psicoanálisis. Cuando hay olvidos, eso quiere decir demasiado. Bueno, los trastornos alimenticios también aparecen en la etapa de la adolescencia. Sigo aferrada a querer acordarme de la berraca palabra. Bueno, muchachos, entonces en los trastornos alimenticios aparecen cosas como las restricciones, ¿cierto? Entonces los adolescentes ya no quieren comer ciertas cosas o empiezan a sobresaturarse de información de cómo funcionan los alimentos, de los carbos, los macros, mejor dicho. Y esto es un tema complejo, porque yo conozco casos de personas que realmente se obsesionan con esto. Y esto es muy delicado, ¿cierto? Les quita mucho la paz. También aparecen los atracones, que básicamente es como excesivamente comer o beber cosas. Y esto pues va mucho de la mano con la ansiedad. La obsesión con el peso o con el consumo de lo que les decía ahorita, como cuántas proteínas me estoy comiendo, cuántos carbos, cuántos azúcares, cuánto colesterol, cuántas vitaminas, o sea, muy, muy, muy estrictos con esto. También aparece la distorsión de la imagen, que es la dismorfia corporal, ¿cierto? La dismorfia es básicamente eso, distorsionar la imagen que ves en el espejo y que los demás observan, pero o tú te ves demasiado obesa o demasiado delgada, o no te gusta, no sé, cómo se ve tu nariz, o no te gusta cómo se te ve esta parte de la cara o el cabello o los hombros o no sé qué, pero es una distorsión, o sea, no es real. Bueno, y esto suele relacionarse con problemas de autoestima y depresión social también, y mucho más con la necesidad de valoración. ¿Por qué? Porque a través de nuestros grupos con nuestros pares, es que aparecen estas manifestaciones y además estas demandas, ¿cierto? Del peso ideal, de cómo debo verme para ser aceptada, de cómo debo comer, de qué debo comer, de cuándo debo comer, de qué forma debo comer. Es que son muchas cosas, de verdad. ¿Qué me produce la comida? ¿Me da seguridad? ¿Me da asco? ¿Me da fastidio? ¿Cuál es la relación con la comida? Muchas veces es a través de esto, ¿cierto? De esa necesidad de validación, de lo que escuché en el grupo, de lo que para mi grupo, para mis pares es importante o es válido.
y de pronto cuando hay una baja autoestima, entonces esto se refuerza y bueno, aparecen los trastornos alimenticios. También podemos observar aquí en la adolescencia las conductas autolesivas, como el cutting, que es lo que les contaba en el episodio pasado, de hacerse cortes con diferentes objetos. Hay personas que lo hacen con tijeras, con cuchillos, con navajas, con cualquier objeto, digamos, cortopunzante, ¿verdad? También encontramos que hay personas que les gusta quemarse la piel. Encontramos la tricotilomanía, que es una palabra bien interesante, pero que es básicamente que hay personas que les gusta arrancarse el cabello, ya sea de la cabeza, de las cejas, de las pestañas. Les gusta la sensación de arrancarse el cabello. También aparecen los golpes, cuando hay personas como que se llenan mucho de ira y se golpean la cara o se aruñan. Bueno, ahí está. Rascarse excesivamente hasta herirse. Estas son conductas un poco compulsivas, ¿cierto? Y la función psicológica de todas estas conductas es aliviar la tensión emocional, transfiriendo el dolor emocional a dolor físico. Y esto son consideradas como estrategias desadaptativas, pues, de la regulación emocional. ¿Se acuerdan que yo en el episodio pasado, entre risas, burlándome de mí, pero obviamente no es un tema de burla, sino que quizás a veces es la forma en la que enfrento la vergüenza, no lo sé, les contaba que yo me corté una vez, dizque queriendo ser parte de todo eso, pero dentro de ese momento yo como que dije, ay no, ¿qué le está pasando? ¿Cierto? Como que me regañé a mí misma. Pero ¿se acuerdan que yo les mencioné que cuando yo hice el corte sentí como un descanso? Bueno, es lo que están diciendo acá, ¿cierto? Es lo que todas estas teorías nos dicen, y es básicamente de redireccionar la atención de esa emoción a algo físico. Es como, ¿saben cómo me lo imagino yo? Como cuando imagínense como un paquete de papitas inflado, ¿cierto? Que usted no lo ha destapado, pero está súper inflado. Y usted le puede hacer un huequito chiquitico y por ahí puede sacar todo el aire. Así me lo imagino yo. Como que uno está lleno de tensión, de ira, de emociones. Y por un corte pequeñito, por un pequeño orificio, sale toda la tensión, sale el dolor, sale porque se direcciona. Y me imagino que a nivel, digamos, cerebral también funciona así, ¿cierto? El cerebro está enfocado en tu dolor emocional, pero al haber daño físico, entonces el cerebro, ¿dónde se va a enfocar? En el daño físico, en lo inmediato, en lo que tenemos que solucionar como cerebro. Y bueno, esto es desadaptativo, claramente, porque ¿se acuerdan ahorita que les estaba hablando del tema de la prevención? En la prevención es cuando les tenemos que enseñar a ellos herramientas para afrontar las emociones, para tolerar la frustración, para saber que está bien sentir, ¿cierto? Que está bien a veces sentir de más, que está bien a veces sentirnos tristes, enojados, frustrados, que eso está bien y que lo podemos poner en palabras. A mí me pasa mucho con los niños, que cuando ellos se frustran, ellos quieren tirar todo y quieren acabar con todo. Y una de las primeras cosas que yo les digo de una forma seria, marcándoles el límite, es: en esta casa o en este colegio o donde sea que estemos, no tiramos las cosas cuando estamos enojados. Puedes decir: estoy enojado, estoy frustrado, no me gusta lo que está pasando, y es totalmente válido. Yo estoy aquí contigo y vamos a hacerlo juntos si lo volvemos a intentar. Pero cuando estamos enojados y tristes y así, no tiramos nada, ni nos hacemos daño a nosotros mismos. En esta casa o en este colegio somos amables y respetuosos con nuestro cuerpo y con el cuerpo de los demás. Y está bien sentirnos enojados, está bien, podemos decirlo, podemos hablarlo para volverlo a intentar, para tratar otras estrategias, pero no vamos a lastimarnos ni a nosotros ni a los demás. Y créanme que incluso esto lo hago con niños hasta con menos de 1 año, muchachos, y funciona. Y funciona. Me acuerdo mucho, esta es una experiencia que a mí me parece hermosa y siempre la cuento, y es que no sé si ya la he contado en otro episodio. Una vez recuerdo con mi sobrina, ella tenía menos de 1 año, estoy segura que todavía no caminaba, y algo la hizo enojar y yo la tenía cargada y me dio una palmada así en la cara. Y recuerdo que otras personas,
de su familia, cuando ella hacía eso, se reían y bueno, jaja, el chiste, no sé qué, porque era una bebé. Me acuerdo que yo la miré, le cogí la manito y le dije, a mí no me golpeas, me respetas. Yo soy tu tía y a la tía le duele si tú le pegas. Ella me miró, me acuerdo que me abrió esos ojos hermosos azules que tiene, me miró sorprendida. Les digo que tenía menos de un año. Y no me importa, yo le hablé así seria, con un tono serio, respetuoso, pero serio. Le dije, no me golpeas, yo soy tu tía, me respetas, me duele si me golpeas. Y nunca, nunca, muchachos, jamás mi sobrina me volvió ni siquiera a intentarlo. Y muchas personas dirán, ay, Vero, pero es que está muy bebé. No importa, no importa, porque es que yo la traté con respeto, pero le puse un límite y ella lo comprendió. Entonces, si eso pasa con una niña de menos de un año, con cualquier niño y con cualquier adolescente puede funcionar. Entonces, pónganlo en práctica. Recuerden ser los modelos, porque eso que yo le dije a ella en ese momento, en un futuro, quizás, bueno, no sé, ya está muy pequeñita como para que lo guarden en su memoria, pero en un futuro, si se lo sigo enseñando en un futuro, cuando a alguien le vaya a hacer daño o le vaya a hacer algo que ella no quiere, ella va a decir, no, me respetas, no te permito que me hagas eso, ¿cierto? Eso que acabas de hacer me lastima y no te lo permito, ¿me entienden? Es como un modelarle al otro. Pero bueno, como decía, bueno, estábamos en la parte de las conductas autolesivas, ¿verdad? Bueno, muchachos, esto es un tema muy interesante, muy amplio, pero en el cual no me voy a enfocar demasiado, sino que se los dije como por encimita. Y también me gustaría hablarles de la ideación suicida, que es diferente a la intención suicida. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo así? Bueno, la ideación suicida, todos en algún momento hemos tenido una idea de como, ay, ¿cómo será si yo me muero? Ay, ¿cómo será si de pronto un día de estos falto? ¿Cierto? Diferente a la intención suicida. La intención suicida es que yo diga, yo me quiero morir, yo voy a hacer este plan, yo voy a ejecutar esto, voy a dejar tales cartas, voy a dejar tal, cuando yo ya no esté esto va a pasar, como una planeación, ¿cierto? Son como más signos, como que se llevan mucho más a la realidad. A ver, las dos son preocupantes, ¿cierto? Porque si yo solamente tengo una ideación suicida, pero es constante, todo el tiempo digo, ay, no me va a morir, ay, no me va a morir. Yo tenía un amigo en la universidad que todo el tiempo, muchachos, tenía una ideación suicida desde el chiste, y ahí había algo, o sea, el chiste siempre esconde cosas, y lo decía muy bien Freud, el chiste esconde muchas realidades, y esto pasaba con mi amigo. Entonces él siempre hacía el chiste, ay, y si me caigo acá y me muero, ay, si no sé qué, me muero. Y entonces mañana amanezco muerto y no sé qué, muerto, y todo era muerte. Y bueno, me imagino que ya cuando inició su proceso de terapia y todo, esto se tuvo que abordar, ¿verdad? Que eso no se puede dejar de lado, así sea desde el chiste, así sea, no, porque de un momento a otro yo puedo pasar de una a la otra, o sea, yo puedo tener una ideación suicida y de un momento a otro estoy muy triste, muy mal, y ahora empiezo a hacer la planeación, ¿cierto? Ahora ya tengo la intención. O también puedo ser una persona que tiene la intención, o sea, que literalmente yo he planeado paso a paso cómo me voy a suicidar, todo, y saltar a solamente tener la ideación, o sea, como, bueno, ¿qué pasaría si? Pero no lo llevo a cabo. Hay que tener mucho cuidado con ambas, no hay que dejarlas de lado. Esto es un tema que a mí en lo personal les digo que me afecta mucho, porque yo nunca he tenido como esa ideación o esa intención suicida, pero precisamente por el desconocimiento es que me da tanto miedo, y yo se los voy a contar acá, y quizás si es algo que yo nunca he compartido, solamente a mis conocidos más cercanos, y es que yo como terapeuta, por ejemplo, yo siempre he dicho, a mí me da pavor que me llegue un paciente y me diga, es que tengo ideación suicida, o sea, es que me quiero morir, es que quiero hacer tal cosa para morirme. Me da pánico, me da mucho susto por muchas razones, y una de esas es que yo siempre he pensado
no sé, a mí me gusta mucho el tema de la vida, me gusta mucho la vida, me parece muy bonita, y más bien a la muerte siempre le he tenido como mucho respeto. Entonces como que a mí me da mucho susto tener enfrente una persona que me diga, tengo ideación suicida. Lo he estudiado, lo he trabajado, sé teoría, sí he estado, digamos, como en grupos donde hay personas con esto y sé cómo se trabaja y sé cuáles son los pasos a seguir y sí, pero me sigue, desde mi lado más humano, me sigue pareciendo muy complejo y es un tema que a mí en lo personal, pues lo digo, eh, me causa, o sea, se me eriza la piel, me mueve las fibras, como que no sé. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que hay que tenerle mucho más cuidado, mucho más que todas. O sea, todas son muy importantes y nos dicen muchas cosas, pero este puntualmente, no sé, siento que es... O sea, si los ponemos en un ranking de importancia, ese sería el número 1. Bueno, continuamos con los problemas de conducta. Muchachos, en la adolescencia aparecen los problemas de conducta de una forma que ustedes no se imaginan. Y quiero que piensen en ustedes mismos, ¿cierto? ¿En qué momento su conducta empezó a cambiar? ¿Tuvieron problemas? ¿No tuvieron problemas? ¿Fueron rebeldes? ¿No fueron rebeldes? Cuéntenme. Porque acá es cuando empiezan a aparecer más los malestares emocionales, ¿cierto? Y estos son patrones mucho más resistentes, porque por lo general se muestran de 5, o sea, por más de 5 o 6 meses. Y se puede observar comportamientos como desafiantes, lo que les dije ahorita también de aislamiento, agresividad, intolerancia, consumo de sustancias, muchachos, evasión de responsabilidades, conductas sexuales precoces, robos, mentiras. Y bueno, estos problemas de conducta, yo no quiero generalizar, pero puedo decir que una gran parte de estos problemas de conducta pueden asociarse muy bien a problemas, no sé, depresivos, ansiedad, y pueden tener de base otras cositas. Todas estas cosas que ya les mencioné, trastornos alimenticios, conductas autolesivas, problemas de conducta, ideación suicida, intención suicida, de qué más les hablé, depresión, ansiedad, muchachos, todo esto tiene que ver mucho con la familia. Y ahí es cuando yo les dije, es que hay que mezclarlos, hay que mezclar estos temas porque van de la mano, porque pareciera que no puede ir uno sin el otro. Entonces, aquí es cuando uno como psicólogo muchas veces se frustra porque llegan y le ponen a uno, no sé, el adolescente, y bueno, arréglelo, ¿cierto? Entonces cuando uno va a ver la familia, el núcleo de apoyo, disfuncional, padres abusivos, madres o padres ausentes, familia y contexto cultural totalmente ajenos, contexto social vulnerable, y se da cuenta uno tristemente, y esto es algo que duele mucho, y es que a veces la salud mental y trabajar en ella no es suficiente. No es suficiente cuando mis condiciones sociales no son adecuadas, cuando mis condiciones familiares son desfavorables, cuando no tengo oportunidades académicas, cuando quizás no tengo ni siquiera un plato de comida. Y creo que esa es la parte más difícil de todo esto, muchachos, porque uno diría es que sí, yo voy a darla toda para que ese adolescente tenga herramientas y para que se pueda, no sé, para que le pueda ver otra cara al mundo, para que deje estas conductas autodestructivas, pero muchas veces no es que muchas veces no, todas las veces no es solamente terapia y ya. Y aquí quiero detenerme y decirles que yo llevo en terapia mucho tiempo, y sigo trabajando, y cada terapia tengo algo nuevo para trabajar, o sigo trabajando en lo mismo de hace mucho tiempo. Y no solo es la terapia,
y yo voy y hago ejercicio y entonces me alimento bien y entonces duermo súper bien y entonces hago cosas para, digamos, fortalecer muchos aspectos de mi vida, ¿cierto? Y es un conjunto de todo. Y recuerdo que una vez en terapia, supremamente frustrada, le dije a mi psicóloga, pero ¿cuándo? ¿Cuándo voy a superar esto? ¿Cuándo va a dejar de dolerme? ¿Cuándo va a dejar de ser importante? ¿O cuándo voy a dejar de sentir que tiene poder sobre mí esta situación? ¿Por qué? Porque si yo hago yoga, hago meditación, hago terapia, voy al gimnasio, como bien, duermo bien, hago esto, hago un diario, escribo, hago dibujos, hago terapia de no sé qué, hago terapia de no sé cuántas. ¿Por qué me sigue doliendo? ¿Por qué sigue siendo tan doloroso y por qué sigue siendo tan incontrolable? Y así, supremamente frustrada ahí en terapia, y mi psicóloga recuerda que en ese entonces, que ya en paz descanse, ella me dijo, ay no, es que me acuerdo y me da como risa y también mucha nostalgia, y me dijo, y nunca va a dejar de doler. Y eso me mató. Me mató, porque ni siquiera yo siendo adulta puedo decir, sí, tengo el control de eso. Entonces ahora, muchachos, imagínense unos adolescentes que, no sé, a ver, vamos a poner el peor de los escenarios. Digamos que un adolescente abandonado y maltratado, un adolescente en una situación económica vulnerable, un adolescente que ha tenido problemas de conducta, que ha llegado hasta delinquir, un adolescente con un pasado de consumo de sustancias, no sé, un adolescente, pongámosle que con un trastorno de base de, no sé, TDAH, por ejemplo. Todo esto mezclado y que llegue a consulta pretendiendo que en 5 o 10 sesiones ya se cure todo. No, no es posible. Ni siquiera él pretendiéndolo, su familia. O no sé, una persona que le estaba ayudando. No, no es posible. O sea, no es imposible, ¿verdad? Pero no es tan factible en tan poco tiempo. ¿Por qué? Porque si a vos te ha tomado 15 años, 16, 17 años de tu vida vivir en esas circunstancias, atravesar por todo ese dolor, atravesar sin herramientas, sin nada que te sostenga, no puedes pretender que en 6 meses, en 5 meses o en 2 meses cambies todo lo que en 17 años has vivido. No va a pasar, no va a pasar, y hay que hablar desde el principio de realidad. No va a suceder. Puede llegar a suceder, sí, pero ¿cómo? Es un conjunto de todo. Es un conjunto de todo y con la intención de no renunciar a ninguno. Entonces, me acuerdo que en esa sesión psicológica mi psicóloga me dijo, es un conjunto, Vero, y no desistas de hacer ejercicio, de hacer yoga, de hacer lo que te haga sentir bien, de escribir el diario, de venir a terapia, de no sé qué, porque eso a la larga sí es fructífero, sí te está ayudando, sí, y quizás tú no lo veas, pero los cambios han sido muchos. Y es que como seres humanos a veces nos tiramos muy duro, decimos, no, es que no va a poder, no sé, no soy capaz, no sé qué, no sé cuántas. Imagínense, uno con todas esas bases de pronto, ahora un adolescente que nunca ha sido sostenido, que nunca ha sido apoyado, que nunca ha sido valorado o reconocido. Ahí es cuando yo les digo, muchachos, no es tan fácil. No es tan fácil como parece. Y por eso es que al inicio les dije, la familia y las enfermedades mentales van mucho de la mano, ¿cierto? Y no solo las enfermedades mentales, toda la salud mental en general, porque la familia es nuestro núcleo, es ese apoyo de base, es lo más fundamental y lo más primordial y principal que has conocido en tu vida. Son esas bases que te van a enseñar a guiarte en el mundo. Claramente tienen mucha responsabilidad en todo lo que a ti te sucede, en todo lo que a nivel interno te acontece con tu salud mental. Así que bueno, sin más preámbulos, es que me emociono, como que me apasiona mucho este tema. Siento yo que es por todo lo que también viví, ¿verdad? Como, no sé, muchas veces pienso que la forma de resignificar todo eso que de pronto yo viví
o pude observar es transformándolo, ¿cierto? Transformándolo en enseñanzas para otros, mostrándoles el camino a otros de cómo podemos hacer las cosas mejor. No tenemos que ser perfectos, aquí nadie lo es, mucho menos yo, muchachos, ya hablo hasta mal, me enredo con las palabras, ¿qué perfecta voy a ser? Para nada. Mi punto aquí es, resignificar es importante, ¿cierto? Y por eso quizás siento que me apasiona tanto este tema, porque por todo lo que a mí me ha atravesado en la vida. Y diciendo esto, pues quisiera decir que vamos a empezar a hablar de las experiencias personales. Y para hablar de las experiencias personales, yo quisiera tocar de pronto una de cada una de las cosas que hablé aquí. Ya yo hasta hoy siendo adulta me di cuenta que yo tenía depresión cuando era niña. Y no solo yo estoy segura que mi hermano también. Y no solo depresión, sino ansiedad también, porque son muchas cosas que yo digo, esto me pasó a mí, esto le pasó a mi hermano. Por ejemplo, recuerdo que mi hermano se aislaba a jugar en sus videojuegos. Todo el día, toda la noche, a veces ni salía ni socializaba. A mí me pasaba también que, bueno, yo sí socializaba mucho, pero yo les he contado que yo quería mucho encajar y ser aceptada. Y hacía muchas cosas que no iban con quién era yo, con mis valores. Pero pues finalmente las hacía, ¿verdad? Problemas alimenticios siento que nunca tuve. Porque, no sé, yo nunca tuve como esas manifestaciones. Sin embargo, yo siempre fui muy delgada, cuando era niña muchísimo más. Entonces sí recuerdo muchos chistes y bullying sobre eso, sobre mi físico, porque era muy flaquita. Entonces yo me acuerdo que me encantaba hacer ejercicio y es algo que todavía me gusta mucho, pero cuando era niña me encantaba, me fascinaba. Y recuerdo que me hacían muchos chistes de, ay, se va a desaparecer, no sé qué. Y entonces recuerdo que en ocasiones yo comía mucho y trataba de comer un poquito más para ver si de pronto podía subir de peso. Y no sé, esto es algo que muy pocas personas hablan y de pronto quienes fuimos delgadas lo padecimos, sino que es que se habla más del sufrimiento de las personas que son obesas y que han padecido como de este problema de obesidad, y yo totalmente que lo entiendo. Pero también esta otra cara de la moneda, comer y no poder subir de peso también es muy difícil, o por lo menos en mi caso, a mí me pasaba que yo para subir de peso me demoraba un montón de tiempo, pero para bajarlo era inmediato. O sea, yo podía hacer ejercicio, no sé, 5 días y ya bajaba un montón de peso. Entonces era bien complejo, todo este tema. Además que mi alimentación era muy mala porque comíamos mucho a deshoras. Nosotros comíamos cuando nos daba hambre, sacábamos de la nevera lo que hubiera y pues por lo general era papitas fritas con carne frita, patacones, todo frito y de vez en cuando arroz. Entonces era mucho porcentaje de grasa. No comíamos casi frutas, sí, pero casi no. Y bueno, no era una alimentación balanceada, entonces esto quizás hacía también muchos desbalances en mi vida, ¿verdad? Con el tema de la ansiedad, pues sí recuerdo es que, por eso les digo, en el próximo episodio que vamos a hablar de ataques de pánico, les cuento una de las experiencias más fuertes de mi vida, que fue el primer ataque de pánico que tuve, y fue muy teso porque yo sentí como que me moría. Entonces sí experimenté ansiedad en la adolescencia, pero yo nunca, sino hasta hace poco, reconocí que eso era ansiedad, ¿cierto? Porque yo siempre pensé que eso era lo normal, que así era como se vivía, ¿cierto? Pero no, me di cuenta que yo siempre tuve mucha presión y como que todo me daba mucho miedo, tenía mucho miedo constantemente y pues evitaba mucho como los conflictos, ¿cierto? Evitaba mucho que mi papá se enojara. Entonces cuando yo sabía que mi papá iba a llegar, yo corrí a organizar mi casa así súper rápido, y recuerdo sentir mi corazón acelerado, y porque me daba mucho miedo, o sea, que él llegara y se enojara y empezara a gritar y empezara, pues digamos, a enojarse con nosotros, y vivir en ese estrés constante cuando eres niño y adolescente, eso no es
no es saludable. De hecho, no sé si escucharon por ahí el podcast con Karen. Karen fue una amiguita de infancia y ella incluso en el podcast lo menciona. Ella dice, ay, cuando yo te ayudaba a organizar la casa para que tu papá llegara y no se enojara. Es por eso mismo. Había como mucha tensión de mi parte por esas reacciones desproporcionales de mi papá, que mi papá cuando se enojaba pues era el enojo, ¿cierto? Era el papá, o sea, era terrible. Bueno, en el tema de las conductas autolesivas, pues les conté, ¿cierto? Que este tema del corte, pero también me pasó varias veces que yo me aruñaba la cara, ¿cierto? Pero ya era porque tenía que estar muy enojada, muy enojada. Y aquí en conductas autolesivas, quiero decir que más allá de yo hacerme daño a mí misma, yo buscaba hacerle daño a los demás. Entonces, si a mí me molestaban, y quienes estuvieran conmigo en el colegio lo podrán corroborar, si a mí me molestaban, yo lo que tenía en mi mano lo tiraba. Una cartuchera generalmente llena de colores y llena de marcadores. Por lo general era muy pesada. Me empezaban a molestar y yo tiraba la cartuchera, lo que tuviera. Recuerdo que una vez peleando con mi hermano, estábamos discutiendo, no me acuerdo por qué, yo tenía el control remoto del televisor en la mano y se lo tiré y él cogió la grabadora y es que para tirármela. Muchachos, ¿qué es eso? O sea, la agresividad y la violencia con la que nosotros vivíamos y con la que empezamos a vincularnos también, mi hermano y yo varias veces nos golpeamos, pues ya estando adultos jamás, porque él y yo tenemos una relación muy bonita, nos amamos mucho, mi hermano para mí es mi vida y yo sé que yo soy la de él, pero cuando éramos adolescentes nos queríamos matar, o sea, literalmente nos dábamos con lo que encontrábamos, nos tirábamos palos, nos odiábamos. Y yo creo que esto era simplemente el reflejo de lo que vivíamos, del maltrato que vivíamos. Recuerdo que una vez estábamos en Cartagena, mi mamá nos llevó a pasear, creo que es uno de los pocos recuerdos bonitos que tengo con mi mamá, nos llevó a pasear con el esposo que ella tenía y estábamos en un carro y no sé por qué mi hermano y yo empezamos a discutir y nos empezamos a golpear, pero con puños, como si fuéramos para hombres mayores. Y nos golpeamos tan fuerte que mi mamá se tuvo que meter entre los dos y recuerdo que el esposo de mi mamá en ese entonces se quedó paralizado. Él no podía creer que nosotros nos estuviéramos golpeando como nos estábamos golpeando. Y eso, muchachos, o sea, yo lo recuerdo y me da como tristeza, como... No sé cómo explicarlo. Es como pensar como que estábamos aprendiendo, ¿cierto? Cómo vivíamos para nosotros reaccionar de la forma que reaccionábamos. Y eso es un poquito doloroso. Y bueno, nada, varias veces ya he llorado por acá. Pero nada, es simplemente como verse en el espejo de, uy, es que eso estaba pasando y qué delicado que fue. Pero en el momento se vivía como la realidad, como la normalidad. O sea, estábamos enojados, nos dábamos a los golpes, pues porque es que así crecimos. Y eso es triste, muy triste. Entonces en conductas autolesivas, vuelvo y digo, no me golpeaba a mí, aunque muchas veces me aruñé, pero golpeaba al que fuera y con el que estuviera. Porque claro, eso era lo que yo aprendía en mi casa. Me hacían enojar, golpe. Ay, qué mal, qué triste, qué triste. Ya no somos así, muchachos, ya no somos así. Vuelvo y les digo, los problemas de conducta sí que se vieron demasiado en mi casa. Ay, ustedes pueden creer que yo en algún momento, ay no, eso me da hasta vergüenza contarlo, yo creo que nunca lo he contado. Ay no, es que me da pena. Muchachos, yo llegué a... Ay, no, me da mucha vergüenza. Yo llegué a robar en tiendas, ustedes pueden creer. ¿Por qué? Porque era como algo de búsqueda de desafío, de riesgo, no sé qué. Entonces éramos como entre varios amiguitos. Ay, terrible. Y vamos y nos robamos, y es que una gaseosa. No, wow.
Guau, ay no, ojalá pudiera algún momento volver a esa tienda y pagarla, pagar la berraca gaseosa. Dizque nos robamos disque gaseosas y salíamos disque corriendo y no, eso era lo más top. Entonces, claro, lo que les dije ahorita, la mezcla de todo eso, la mezcla de la búsqueda de la aprobación, de sentirse parte de un grupo, de la toma de riesgos, de la toma de decisiones, no sé qué, y todo eso se mezcla y aparecen estas malas conductas, estas conductas complicadas. Pero digamos que esto, entre comillas, podríamos decir que fue algo, ay, sí, jajaja, chiste, no sé qué, que chistoso no tiene nada. No estoy justificando para nada esa conducta de mi yo adolescente, sé que estuvo supremamente mal, pero a lo que voy es que si eso se hubiese prolongado, ustedes se imaginan qué hubiese podido pasar. Claro, porque en el momento fue de chiste y no sé qué, pero entonces, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese interpretado eso en mi cerebro como una forma de ganarme la vida? Eso es delicadísimo. También apareció acá el tema del consumo de sustancias. Yo les he mencionado varias veces que yo llegué a consumir ciertas sustancias solamente por la aprobación. Y esto no me enorgullece. Tampoco es algo que me sienta avergonzada, pues, y que yo diga, no, pero pues son cosas que uno quizás vivió y tenía que vivir, pero qué triste que hayan aparecido y que esto esté dentro de esos problemas de conducta por un mal manejo y por una no voy a decir una mala crianza, sino una crianza poco positiva, digámoslo así, ¿cierto? También era muy desafiante. Yo creo que sí, una de las cosas, de los problemas de conducta que yo tuve, ese era mi top, o sea, el problema de ser desafiante con la autoridad. Y muchas veces les he dicho que lo que gritaba era atención, présteme atención, estoy aquí, mírenme. Pero yo era desafiante, era fastidiosa, era oponente, para mí todo era injusto, para mí todo era una pelea, un problema y yo no lo veo así. Entonces a todo le quería ir en contra de la corriente, a todo, a todo. Y ahí ya, se volvía cansona la muchacha. Pero es real. Claro, por unos lados como que había gente que sí, que me apoyaba, pues obviamente mis padres y me admiraban y sí, no sé qué, y que nota que seas así, que revolucionario y no sé qué, ¿cuál? Yo hoy en día pienso en esa adolescente y yo digo, ay no, qué horror, mándenla para la casa, no la dejen salir. Todo era un problema, qué berraca. Esos adolescentes, muchachos, hay que prestarles atención, porque eso es lo que necesitan, atención. Eso es una búsqueda y un grito silencioso de atención. Bueno, ¿qué más? La agresividad que ya les dije. Evasión de la responsabilidad, no creo que en algún momento me haya pasado, no, yo siempre fui muy responsable como de hacerme cargo de mis errores, de mis cosas, pero de pronto sí era muy perezosa, o sea, quizás ligada por lo que les decía ahorita, como por todos esos problemas familiares y todo, pero sí como que, ay, no me gustaba mucho hacer caso, ni hacer los deberes, ni... Era más como en el tema de deberes, pero era responsable en cuanto a que si yo cometía una imprudencia o hacía algo que no estaba bien, yo me hacía responsable de eso, no lo negaba. Siempre tuve eso, como que era muy honesta a pesar de que me llevara a conflictos. De hecho, recuerdo una vez en el colegio, estando muy pequeña, ni siquiera era adolescente, era muy niña, estaba con una amiguita jugando con unas jeringas y con agua. Y entonces, jugando con las jeringas, no sé qué, mojamos a una profesora. Y mi amiguita apenas vio que la mojó, salió corriendo. Y yo me acuerdo que me quedé ahí paralizada. Y me cogió el profesor, uno de los profesores más bravos de ese entonces, y me cogió de la mano y me dijo, vamos ya para donde la directora, no sé qué. Y yo me acuerdo que sentí un frío en todo el estómago. Yo era una niña. Y me acuerdo que me dijo, es que, ¿qué le va a decir a la directora cuando no sé qué? Y yo lo miré y yo le dije, nada, me voy a disculpar.
Y me miró, ¿y por qué hizo eso? Y yo, porque estaba jugando, le expliqué. Muchachos, yo no sé cómo será el Espíritu Santo que me susurró al oído, qué sé yo, porque yo era muy, muy temerosa y realmente me llenaba mucho de miedo. Pero justo en ese momento le respondí eso, que me iba a disculpar y que iba a ser responsable, porque yo me acuerdo que mientras él me llevaba de la mano yo tenía mucho miedo, pero yo decía, yo lo hice, o sea, yo sé lo que hice, yo sé que yo mojé a la profesora y sabía que no estaba bien, pero pues ya había que enfrentar las consecuencias. A lo que voy es que desde que tengo memoria, y probablemente en algún momento no fue así, pero desde que tengo memoria, cuando cometo un error, también salgo a dar la cara, porque siento que los errores son de humanos y reconocerlos es un paso muy grande para la redención, ¿cierto? Para redimirse de lo que hiciste mal. Y bueno, las mentiras, ya, yo era muy mentirosa y quizás todavía sé decir mentiras, pero a ver, era mentirosa con mi papá, porque mi papá, yo nunca tuve la confianza ni la capacidad de ser honesta con él, pues porque todo era un problema, todo era un regaño, todo era un golpe, todo era eh, muy desde una educación muy, muy, muy estricta. Entonces, claro, yo todo decía mentiras. Ah, ¿para dónde va? ¿Para dónde una amiguita? Mentiras, me iba a ver con un novio. Ah, ¿qué va a hacer? Ah, no, vamos a ver películas. Mentiras, me iba para una fiesta. Ah, ¿cuánto valió eso? Valió 10.000. Mentiras, había valido 5.000. Así, mentirosa, mentirosa. No me enorgullece, muchachos, pero es la realidad. Es la realidad. Y muchas veces decía la verdad, pero ocultaba muchas cositas, ¿cierto? Entonces ahí yo siempre estaba en ese debate, ocultar es lo mismo que mentir. No lo sé, díganme ustedes. Yo siempre dije y me metí este cuento en la cabeza y yo me decía a mí misma, hay cosas que es mejor no saber. Y yo me lo decía a mí misma para, digamos, aliviar la tensión de que le estaba diciendo mentiras a mi papá o que le estaba ocultando cosas. Pero yo me decía eso una y otra vez porque yo decía, es que si yo le digo la verdad a mi papá se va a preocupar, muchachos, y hasta el sol de hoy. O sea, no sé si yo he contado esto antes, pero yo, cuando me vine a vivir a Estados Unidos, esto pues yo creo que ya todos lo saben, yo vivo en Estados Unidos, yo no le conté a mi papá que yo estaba haciendo esos planes, sino más o menos hasta 10 días antes de venirme. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque mi papá muchas veces ha sido la persona que me ha impulsado, sí, pero muchas otras veces ha sido la persona que también me ha llenado de miedos. Por sus propias inseguridades, qué sé yo, pero también quizás desde la preocupación y me ha llenado mucho de miedo. Entonces yo siempre me decía a mí misma, hay cosas que es mejor no saber, y pensaba, es que si yo le digo a mi papá eso, se va a preocupar, entonces no lo quiero preocupar, entonces mejor que no sepa. Y eso es un gran error porque, o sea, yo, por ejemplo, hoy por hoy, a mí no me gusta contarle a nadie para dónde voy, para dónde salgo. Y eso es un error gigante. Que incluso mi papá, siendo ya muy adulta, me decía como es que usted sale y usted no dice para dónde, y uno que va a saber si le pasó algo, si, no sé, la atracaron, la violaron, le pasó algo malo. Uno que va a saber. Usted tiene que avisar para dónde va. Muchachos, me cuesta, pero mal. Mucho, mucho avisarle a la gente. Y bueno, ahora sí lo tengo más como hábito, más como con mis amigos que como con mi familia, pero es algo que sí me pasa. Y siento que también es por eso, por esa confianza tan fragmentada y tan, pues, tan deconstruida con mi padre, que esto ocurrió. Entonces, estas experiencias personales que les cuento en mi adolescencia fueron, ay, muchachos, no lo sé, yo no puedo decir hasta qué punto fueron disfuncionales, hasta qué punto fueron funcionales. Todo eso hizo un poquito de lo que soy hoy, y creo que haber cometido tantos errores también me ayudó mucho en formar lo que hoy soy. Gracias a Dios y al cielo, o no sé a qué, pero yo se lo atribuyo a Dios. Pude resignificar tantas cosas de mi vida, tantas cosas que dolían y que me afectaban, para mostrarlo desde otro camino, para resignificarlo, para ayudar a muchas personas, para hacer el apoyo y el soporte que quizás yo nunca tuve.
em, para sanar también a través de los otros y con los otros. Y bueno, eso, todo lo que pasó en mi adolescencia, todas estas experiencias formaron quién soy. Y no puedo borrar quién soy. Soy un conjunto de todo eso, ¿cierto? Tanto lo bueno como lo malo. Y lo abrazo y lo acepto y sigo caminando con eso. Y aunque hay cosas de las que todavía me cuesta hablar, como ahorita, con esa historia con mi hermano, sigo trabajándolas y las estoy mirando desde otro punto de vista. Y que esa es la invitación finalmente, ¿cierto? Yo sé que quizás en ese momento tú pienses en momentos de tu vida que te hayan dolido, que te hayan marcado, ¿cierto? En tu adolescencia también. Quizás alguna de las experiencias que yo cuente te evoque a ti mismo, con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, en tu escuela, en las cosas que tú viviste. Sé que mi historia es compleja, pero sé que hay historias mucho más fuertes, como también sé que hay historias mucho más bonitas, y eso está bien, está perfecto. Pero ese es como el punto, como que tomemos eso, reflexionemos, analicemos qué podemos seguir trabajando de nosotros, que de eso sigue influyendo en nuestra vida, que de eso sigue teniendo repercusiones en nuestro presente, en nuestras formas de actuar, de pensar, de sentir, de ver el mundo, para que así podamos seguir construyendo un mejor ser. En estos días hablando con una compañera, con una amiga, compañera y mi amiga, con una amiga que amo con todo mi corazón, hablando como de esto de encontrarnos a nosotros mismos y no sé qué, yo le decía como, pero es que como así que reencontrarse es quizás si tú estuvieses perdido, ¿cierto? Y quizás no estás perdido, quizás lo que pasa es que extrañas unas partes de ti de antes que ahora ya no eres y que quizás ya no eres precisamente porque esas partes no eran funcionales con la persona que hoy eres. ¿Qué tal si más bien cambiamos esa palabra reencontrarse por reconocernos, ¿cierto? Reconocernos, o sea, volvernos a conocer, volvernos a construir, volver a mirar a ver qué es lo que nos gusta, qué no, ¿cierto? Somos seres muy cambiantes y todo el tiempo estamos creciendo, entonces observar que de lo nuevo, de esta vida cotidiana, podemos tomar para construir y que quizás del pasado podemos reciclar, digámoslo así, ¿cierto? Tomar pequeños fragmentos que sigan construyendo nuestro futuro. Pero no se trata de reencontrarnos, porque es que si nos reencontramos con esa persona que fuimos en el pasado, eso también tendría que ver con que entonces los aprendizajes que tuvimos en todo este tiempo no fueron buenos o no tuvieron frutos o no rindieron resultados. Y al contrario, quienes somos hoy somos el resultado de todo eso que fuimos, de todas esas etapas que vivimos, de todos esos momentos que atravesamos. Y yo creo que hay que sentirnos un poquito orgullosos de esos, abrazarnos a nosotros mismos y con el corazón, porque hemos sido muy valientes, no solamente tú que me estás escuchando, las personas que te rodean, hasta tus propios padres. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos porque es la primera vez quizás que conscientemente vivimos, ¿cierto? Y que cada vez el mundo evoluciona, cambia, hay cosas nuevas a las que nos tenemos que adaptar constantemente. Y creo que todos estamos haciendo un gran trabajo. Así que si nadie te lo ha dicho, te lo digo yo hoy. Estás haciendo un gran trabajo. Me siento muy orgullosa de ti y espero que tú también te sientas orgulloso, orgullosa de ti. Me gustaría decirte ya para finalizar que muchas veces los adolescentes no dicen con sus palabras me duele esto, me duele aquello, no me trates así. No, ellos lo hacen con su conducta, ¿cierto? Ellos no te van a decir me duele esto que pasa en la familia, me duele que hagas esto con mamá, con papá. No, ellos te lo van a mostrar con todas esas formas que te dije anteriormente. Entonces hay que tener lupas en los ojos literalmente
ponernos las gafas de la comprensión y tratar de ver estos adolescentes con ojos de amor, porque sé que los amamos. El dolor aparece en su conducta y eso es algo que no se nos puede olvidar. Recuerda tu adolescencia también y recuerda cómo tu cuerpo manifestó muchas veces ese silencio, ¿cierto? Tal vez una de las tareas más importantes de los adultos es aprender a escuchar, pero no a escuchar palabras, sino a escuchar de una forma simbólica, ¿cierto? A observar y a interpretar también. A interpretar todo eso que no se habla, ¿verdad? Y bueno, muchachos, ¿qué más decirles? Nada. Creo que fue un episodio bastante conmovedor, largo, pero nada, tengan presente que conocerse a ustedes mismos es un viaje que nunca, pero nunca termina. Y cada historia que recuerdas te introduce un poco más a tu propio ser. Muchas gracias por estar, por permanecer. Hasta pronto. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao. Ay, antes de irme, la palabra que se me había olvidado era somatizar. Manifestar a través del cuerpo se llama somatizar. La somatización de los síntomas. Cuando hay algo que emocionalmente nos duele, pero entonces no sabemos cómo tramitarlo, no sé qué, y el cuerpo hace que aparezca. Entonces el dolor de cabeza, el dolor de estómago, el dolor de músculos, no sé qué. Somatizar. Apúntenla por ahí. Ahora sí, chao, los quiero mucho. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.